Mi nombre es Adriana Roldán, y yo estudié acá hace muchos años artesanías cuando el CREAR estaba separado, que de un lado era dibujo y pintura, del otro artesanías. Yo estudié artesanías. Y luego me fui a estudiar a Buenos Aires, a la Priliano, artes visuales, y me especialicé en escultura. Y acá tengo el privilegio, porque realmente me siento bendecida estando acá. Hace ya 8 años, entré cuando estaba Noemí. Yo acá hago conservación preventiva y catalogación de obra, ¿sí? Es decir, cuando ingresa una obra al museo, ya sea por donaciones o por salón, nosotros organizamos los salones, que son los concursos, que los primeros premios quedan para el museo. Yo lo que hago es, no trabajo sola, en el sentido de que yo trabajo en conjunto con la secretaría, que está Dani Ávila. Nosotros cuando recibimos una obra, ¿sí?, ya sea por donación, que no se hace comúnmente, pero se hace todo un análisis de la persona y de la obra que va a donar, que suele decirle la dirección. Y yo cuando recibo esa obra, bueno, necesito saber de dónde viene, el tiempo de creación, bueno, un montón de datos, que eso lo toma Dani, y eso se envía a patrimonio del gobierno. El gobierno tiene un organismo que son bienes patrimoniales, que está todo junto. Ese es un proyecto que hay de separar todo lo que es arte del resto, ¿no? Bueno, una vez que la obra ingresa al museo, lo que hago yo es, bueno, tenerlo un tiempito acá, viendo cómo se comporta. Nosotros hacemos como una prevención, porque yo creo que la prevención en la vida es lo más importante. Es decir, no lleguemos a que esté enferma, sino que prevenimos, ya sea temperatura. Yo tengo que ver cómo se comporta ella. Generalmente nosotros no tenemos obras complejas como sucede ahora con el arte contemporáneo, si bien recibimos obras que se han realizado ahora. Pero yo tengo que ver cómo se comporta, si no tiene algún problema de humedad, si vino con algún honguito. Porque a veces las donaciones se realizan de que alguien encontró una obra importante en su casa y no la puede conservar, entonces la llevo al museo. Entonces vemos eso. Una vez que la obra se comportó bien, digamos, que no tuvo ninguna complicación de ningún tipo, hongo, algún deterioro, va al almacén, va arriba. Así que bueno, eso. Y la catalogación es importantísima, porque nosotros confiamos en nuestra memoria, pero estamos de paso. Si yo hace 8 años que estoy acá, que vine con Noemí, yo digo a Noemí que ella un día me preguntó, ¿querés venir? Y yo dije, sí, yo estaba trabajando en Medasur, y yo puedo anotar, hoy llegó tal cosa, pero no. Es maravilloso hacer lo que es la catalogación. Nosotros tenemos un Excel, estamos viendo la posibilidad de que haya un software que realmente hable de la obra entera, pero tenemos un Excel donde digo el título, el autor, en qué condiciones llegó, los tamaños, y bueno, ahí ingresa. Y la conservación preventiva es maravillosa, porque todas las obras que después por ahí vas a ver están en un ambiente con la humedad adecuada. Viste que yo digo que uno de los peligros de las obras, uno de los enemigos es el hombre, de cómo manipular una obra. Pero después hay otros agentes, ¿no? Por ejemplo, esta es en mi oficina, bueno, este es el almacén de obra, no tengo ventanas, entonces ya ahí, por ejemplo, lo que sucede afuera, acá ya no entraría. Ya mala humedad, viento, igualmente se están limpiando todo el tiempo porque alguna tierrita entra. Y la humedad también, es decir, la humedad, esas gotas de aguas condensadas también ingresan
Así que hay que estar. Si bien hay un split que es para una casa, es decir, es familiar, pero está en una temperatura baja, cosa que las obras estén en condiciones. Igualmente, las obras están, tengo obra clásica, digo yo. Hay obra clásica. Por ejemplo, el acrílico se inventó en los 60. Entonces, todo lo que hay que es más clásico y viene de otros museos, óleo, todas esas cosas, se puede quedar en esa temperatura. El día de mañana que empiecen a ingresar obras más contemporáneas, que hay como un sinfín de procedimientos, de materiales, ahí va a estar más complejo porque hay que ver una por una. Por ahora hay una solita que la tenemos ahí, que bueno, tenemos que hablar con el artista que la hizo para ver ciertos recaudos que debería tener la obra. Con la presencia de autoridades y público, se procede a la entrega por parte de la empresa constructora José Andriani e Hijos de las primeras 30 viviendas de un total de 90, construidas en el nuevo barrio Villa Margarita. El acto se inicia con palabras del miembro de la empresa, señor Guido Andriani, que destaca la satisfacción por la feliz culminación de la primera parte de este plan. A continuación, el señor gerente de la sucursal del Banco Hipotecario recibe las viviendas y expone conceptos sobre las modalidades del Plan BEA. Con el corte simbólico de las cintas y la bendición del grupo de casas culmina la ceremonia. Estas viviendas reúnen condiciones óptimas de comodidad y son pagadas íntegramente en cuotas. Constan de 2 o 3 dormitorios y es dable apreciar su perfecta terminación. El barrio Villa Margarita ha transformado sustancialmente el sector noroeste de la ciudad de General Pico. El arte povera describe las obras de un círculo artístico italiano de mediados a finales de los años 60. Povera hace referencia a los materiales cotidianos del grupo que iban desde vegetales hasta trapos, pero el significado que proyectaban era más complejo, la falta de adhesión a las convenciones sociales y culturales. Germano Celant fue el primer teórico y comisario de arte povera, al que definió en 1967 en un artículo para la revista Flash Art. Describió con ellos a un grupo de artistas italianos con el que estaba asociado desde 1963. Las ideas de Celant pueden leerse en el contexto de Situación y otras ideologías revolucionarias de los 60, que buscaron desafiar al sistema capitalista de Occidente. El crítico expuso el contraste entre el arte rico y el arte pobre. El primero mostraba una dependencia cleptómana en el sistema y un diálogo incómodo entre los lenguajes codificados y artificiales, las estructuras existentes del momento. El segundo se presentaba como algo repentino e improvisto con respecto a las expectativas convencionales de ese momento. El grupo, que según Celant producía arte pobre, pertenecía a ciudades del norte de Italia y trabajaba sobre todo la escultura, la instalación y la performance. Para desafiar las normas sociales usaban materiales cotidianos en yuxtaposiciones inesperados con otros objetos, un eco del surrealismo. La preocupación del arte povera por los materiales y los procesos fue similar al del arte procesual, aunque el movimiento de Estados Unidos estaba más interesado en las propiedades físicas que en el potencial simbólico. El grupo también se relacionó con movimientos como el Fluxus en el modo en que ampliaron lo que podía ser considerado arte. Nosotros, es decir, ya hace 4 años vamos a un encuentro que se hace en Buenos Aires, que lo organiza Patrimonio Nacional, y
y se ven un sinfín de obras contemporáneas que yo digo, ay no, que va a venir compleja la cosa, porque se está trabajando, bueno, ya el acrílico ya es complejo, pero se está trabajando con plástico. Y el plástico, si bien vos lo tenés en una temperatura maravillosa, pero el plástico se va deteriorando solo, que es una tetina, no te dura toda la vida. Que yo veo las obras de Noé que tenían todas tetinas, están todas podridas. Entonces hay todo, por eso se hacen esos congresos, que a mí me encantan los debates que se originan, porque ¿qué hacemos? Yo cambio una tetina por una impresión 3D, pero visualmente vos que estás en el arte no es lo mismo. No tiene el mismo efecto y no es lo mismo la tetina para mí que para una niña de ahora que es totalmente diferente. Es decir, viene toda una charla que va a estar interesante dentro de unos años. Yo ya no voy a estar porque ya me jubilo, pero es muy lindo eso. Lo interesante de los últimos salones es cómo los artistas están cambiando. Hay como que se está cortando con lo clásico. Por ejemplo, en el último salón de fotografía, ya no vimos la fotografía clásica. Yo digo que cuando llegan la gente, mirá, digo, es otro mundo, es otra fotografía, es experimental. Y para mí es maravillosa, pero al mismo tiempo peligrosa en lo que yo hago de conservación, porque hay cosas que no se van a conservar, porque siguen trabajando. Yo digo, son cuadros vivos, porque van a seguir trabajando. Y en escultura lo que está ingresando también va cambiando. Igual se han cambiado los formatos, en una parte por falta de espacio y en otra, bueno, económicamente también están construyendo cosas más chicas y el transporte también ha cambiado. Pero está entrando una obra contemporánea acorde a los tiempos que corren, digo yo. Y cuando ves en estos congresos de la obra contemporánea en otros museos, es totalmente diferente. Es decir, como que tenemos un diálogo distinto, si bien estamos en contacto con lo que sucede en el mundo, pero hay como una cosa más argentina, digo yo, por lo que veo. Pero está cambiando. El salón de pintura, vos veías la pintura en un formato, un bastidor, y ya hoy son elementos que juegan, que se mueven, y es una pintura, porque, es decir, si el 80% está pintado, es una pintura. Es una cosa, bueno, es muy lindo lo que está entrando. Y ya te digo, los 3 primeros premios quedan para el museo, ¿sí? Y eso pasa al acervo pampeano, digamos, que, bueno, que es maravilloso lo que está entrando, para mí es de mucha calidad. El libro rojo es un manuscrito ilustrado por el psicólogo suizo Carl Jung entre aproximadamente 1914 y 1930, aunque recién fue publicado en 2009. Tiene 205 páginas de texto escrito a mano por el autor, 53 páginas que contienen exclusivamente imágenes y otras 81 páginas que tienen imágenes y texto. Las hojas son de aproximadamente 39 por 30 centímetros. Sobre los dibujos escribió luego Jung: me llevaron al convencimiento de que existen otras cosas en el alma que no hago yo, sino que ocurren por sí mismas y tienen su propia vida. Bueno, hoy vamos a hablar de Paul Cézanne. Paul Cézanne es un pintor francés
porque nos vamos a ocupar de los impresionistas. Paul Cézanne nació en el siglo XIX, vivió hasta comienzos del XX y se lo considera, sí, como un impulsor del impresionismo, a pesar de que él no estuvo en París. Él iba a París de vez en cuando, digamos. Voy a contar un poquito de su historia. Él era hijo de un banquero en una ciudad muy antigua y muy bella de Francia que se llama Aix-de-Provence. Se escribe Aix-de-Provence. La Provenza es una zona muy rica de Francia, muy fértil, está camino como entre París y Marsella y es una ciudad muy antigua. También está muy cerca de Arles, donde estuvo Van Gogh, que Van Gogh venía descendiendo de Francia buscando el sol. En realidad en esa ciudad hay unas frutas y unos vegetales maravillosos. Paul Cézanne es como un héroe en el pueblo, en el sentido de que la ciudad tiene marcas en el piso para señalar la casa donde vivió Paul Cézanne y también la quinta que él usó de taller. Era hijo de un banquero que obviamente podría estar destinado a seguir ese camino, pero él decide optar por la pintura. Su característica personal es que él era un poco misógino, un poco aislado, hosco. Entonces a veces iba a París, pero de todas maneras tuvo relación con la mayoría de las personas destacadas de su tiempo. Por ejemplo, fue muy amigo de Émile Zola, que es lo que se conoce como el escritor del naturalismo. Ustedes se acordarán esas largas descripciones de la naturaleza, de las personas, tanto que parecía que las personas eran plantas, flores y demás. Paul Cézanne era así, por ejemplo, esta es su imagen. Como dije, era un poco aislado. Empezó originalmente a estudiar leyes, cosa que parecía acorde con su familia, pero finalmente deja y se dedica a la pintura. Hay algo que lo caracteriza como pintor y que lo hace antecedente de los impresionistas y del cubismo. Y es, primero que pinta, rompe con la pintura entera, digamos. Si uno ve una pintura, él pinta pedazos, pone muchos colores, como que compone el color. Esto también lo va a hacer otro de estos pintores del impresionismo que se llama Matisse, del cual vamos a hablar. Tiene figuras muy ligadas a lo católico. Esta es una María Magdalena muy extraña, muy triste. También pinta los personajes de su pueblo, porque él finalmente se va a vivir a esa quinta. Tiene un matrimonio con una señora a la que retrata, pero sus paisajes son todos de Arles y de las afueras. Él vive, porque también una característica del impresionismo es que pintan los exteriores. Y en esa pintura de los exteriores ya no importa tanto, ahora voy a volver a las frutas que había mostrado inicialmente, como estas, por ejemplo, pero lo que importa, no importa tanto la precisión. Esta es su señora. No importa tanto la precisión, sino el impacto del color. Otros paisajes. Y también se lo considera un antecedente del cubismo, porque él empieza como a ocuparse de los volúmenes de lo que él representa. Fíjense acá este paisaje donde hay todos pedacitos de color, ¿no? Y él pinta muchísimas veces una montaña que estaba ahí muy cerca de Cézanne, que se llama Santa Victoria. Son sus cuadros más conocidos, todo así pintado como en pequeñas no pinceladas, sectores de color, ¿no? Cuando uno llega a Aix-de-Provence, el taxista dice, ahí está la Santa Victoria,
pintada tantas veces por Paul Cézanne. Bueno, ya digo, también pinta bañistas. Este es un tema muy repetido de los impresionistas, que es algo así como la alegría de vivir. Ellos van a tomar mucho ese tema y por supuesto sus frutas. Él dice que no hay manzanas como Cézanne, como las que hizo Cézanne, por la noción de volumen que transmiten. No son pinturas bidimensionales, sino que tienen como una idea de que están ahí. Y a veces eso lo logra justamente no pintándolas todas enteras. Esta es Santa Victoria. Bueno, la verdad es que es un pintor, acá también se nota muy bien eso de la pincelada parcial. Bueno, me parece que quería presentarles a como una fuerza, influencia muy fuerte sobre los pintores que vinieron después. Gracias.